algunas cuestiones, digamos, no es que vamos a hacer un cálculo, un proyecto o el cálculo mecánico de una estructura para una línea de baja tensión aérea, ¿sí? Sino que vamos a ver algunas cuestiones a tener en cuenta. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es en dónde se va a emplazar la línea y las condiciones climáticas. De acuerdo a la zona donde estemos ubicados, nos va a corresponder distintos estados de solicitación o estados, digamos, de carga de acuerdo a la solicitación que tenga una estructura. ¿Sí? Una estructura o los conductores, que repercuten en la estructura, obviamente. Bueno, tenemos que tener en cuenta las condiciones climáticas, digamos, por temperatura, nos va a dar la zona, y las isocletas, que son curvas de vientos máximos, ¿sí? De las velocidades de los vientos máximos para esa zona, ¿sí? En nuestra zona, digamos, acá en La Pampa, podríamos considerar que estamos en una zona B, ¿sí? Y estamos hablando de unos 35 kilómetros por hora el viento, ¿sí? De promedio. De promedio. Máximo, estamos en los 30, 33 metros por segundo, una cosa así. ¿Sí? No recuerdo bien. Bueno, las cargas que tenemos que considerar son las cargas permanentes y sobrecargas, digamos. Las cargas permanentes son las propias que va a tener en la estructura permanentemente sin alguna condición de viento o condiciones de hielo, que en esta zona no se calcula, digamos, el tema del hielo en las estructuras, en esta zona. Si nos vamos más al sur, hay que tenerlo en cuenta, la acumulación de hielo para distintas estructuras. Bueno, las sobrecargas son la presión de viento sobre cables, conductores, crucetas, accesorios, soportes aplicables, ¿no? ¿Y de qué depende la presión del viento? ¿De qué puede llegar a depender la presión del viento sobre una estructura o sobre un conductor? Sobre la superficie de esa estructura, conductor. Muy bien, la superficie, ¿sí? Y la forma, ¿sí? No es lo Y mismo. la orientación como esté. Y la orientación, bueno, sí, depende de dónde esté ubicado, no es lo mismo que esté en el medio del campo que esté en una zona urbana. Bien. Bueno, son cuestiones a tener en cuenta. Y de la velocidad del viento de referencia en metros por segundo, que dice ver el punto número 17. Que ya lo vamos a ver, que es buscar en esta isocleta cuál es la velocidad del viento. Bueno, fíjense, en zonas urbanas, suburbanas, zonas rurales, el coeficiente que contempla la rugosidad del terreno. ¿Sí? En zonas abiertas o frente de espejo de agua es 1,18. ¿Por qué piensan que es más grande? No hay nada que lo frene. No hay nada que lo frene, exactamente. ¿Sí? Bueno, la fuerza actuante debida al viento se calculará por medio de esta formulita, ¿sí? Que depende el coeficiente de forma aerodinámica de lo que se esté considerando, si es un poste, si es un conductor, si es el poste, qué tipo de poste, ¿sí? Si es rectangular, si es de forma cilíndrica, bueno, todas esas cuestioncitas, ¿sí? Y de la superficie, obviamente, si tenemos mayor superficie, ¿cómo es la presión? O la fuerza, no la presión. Mayor. La fuerza es mayor, ¿sí? Recuerden que la fuerza es presión por superficie, ¿sí? Carga por unidad de longitud del conductor. ¿Qué tenemos acá? El peso, ¿sí? ¿De qué va a depender cómo está cargado el conductor ese?
su propio peso. ¿Qué más? ¿Qué calculábamos anteriormente? El La viento, cantidad de con- ¿Cómo? No escuché. la fuerza del viento, La fuerza del viento, ¿sí? El propio peso y el peso del hielo, si lo consideramos. En este caso no se considera. Si ustedes observan esto, es una componente de dos fuerzas. Si uno tiene el conductor, el peso tira propiamente para abajo y la fuerza del viento perpendicular, ¿sí? La componente de esa fuerza nos da una resultante más grande que las dos, ¿sí? No solamente es por el propio peso, sino hay que considerar la fuerza del viento. Esa carga es la que tendrá el conductor. Después tenemos la flecha. ¿Qué es la flecha? ¿A qué se llama flecha? A la tensión del cable, el panseo que, digamos, el estiramiento que necesita. El largo que Sí, tiene entre la recta que formaría y en realidad lo que queda de la panza del cable. claro, exactamente. Es la diferencia entre si tuviéramos el entre el cable, arco máximo, entre el el máximo cable, del arco y la recta. esta sería la flecha, ¿no? Claro, ahí. Bien. Bueno, ¿de qué va a depender el valor de esa flecha? A ver, ustedes que ya lo saben, pero ¿de qué depende básicamente? de la longitud del vano. La longitud, la tensión. La longitud del vano, fíjense que al cuadrado. O sea, con poquito que cambie el vano, la flecha cambia con el cuadrado de lo que cambia el vano. ¿Qué más depende? Bueno, G dice tensión específica del conductor y sigma tensión mecánica, la tensión mecánica que esté sometida. Está dividiendo, o sea, es inversamente proporcional. ¿Qué es la tensión que está sometido el conductor? Y la tensión que le das vos al cable cuando lo estirás. Exactamente, ¿sí? Es un tiro que tiene el conductor. Cuanto más tenso esté, la flecha será menor, ¿no? O sea, esto se va a tender a aflojar, ¿no? A estirar, quiero decir. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver de qué depende esa tensión que le damos al conductor. ¿Sí? Bueno, esa tensión, ¿cómo se la damos? Mediante el tiro, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calculamos el tiro que le tenemos que dar a un conductor? ¿De qué piensan que va a depender? Depende de un montón de cosas, mire. De la sección y de qué material estamos hablando. Claro. De la sección del conductor, ¿sí? ¿De qué material? ¿De qué Del más? peso, El largo del del peso vano. propio, ¿De qué más? del peso propio. El peso propio. El peso del vano, sí. Y hay algo muy importante, Más temperatura. la Eso te iba a temperatura, decir, la dilatación. ¿sí? No es lo mismo tensar un cable a una temperatura de 40 grados ambiente, o que el conductor esté a 40 grados centígrados, que esté a 3, 4 grados centígrados, ¿no? Yo hago ¿Qué una pasa? pregunta, porque yo de esto nunca vi nada, digamos, sabía que la flecha era el panseo del cable, pero no sabía cómo se medía, ni nada por el estilo, ni el tiro, nada de eso. Pregunto por ahí a los que andan, ¿todas estas cuentas se sacan antes de hacer Sí. o ya, digamos, lo tienen medio incorporado y saben que Alguien aproximadamente... saca las cuentas, pero vos después le das hasta que te cansa el brazo La y realidad, hasta ahí quedó. el, ojo, el- el proyecto tiene que tener la memoria de cálculo, tiene que tener todo el cálculo de las tensiones y si, con eso se hace una tabla de tendido, se llama. Por Cuando eso, te controlan, sí. Por ejemplo, nosotros una vez tiramos la línea que va al autódromo
y fueron los del APE, le pusimos el dinamómetro electrónico ese, ellos abajo miraban los kilos que le dábamos de fuerza y bueno, nos decían ahí basta y bueno, y ahí reteníamos, poníamos, pero eso cuando controlan, después nosotros lo hacemos, miramos la flecha a ojo, depende del día, más o menos si está más o menos caluroso, frío y Si vos ves que se te viene la otra retención, ahí la aflojás. La realidad, a la hora del tendido le dan hasta más o menos, pero hay una tabla de tendido que ya la vamos a ver. Se puede calcular con un dinamómetro, se puede ver la tensión que tiene que tener el conductor de acuerdo a la temperatura de ese día que estén haciendo el tendido del cable, o también hay otra opción que es por un retorno de una onda, digamos. O sea, uno le pega el cable, golpeas el cable. sí, y ahí contás cuántos retornos tiene ese golpe que le diste, digamos. Pero eso está todo calculado, esto se calcula, sí, así como se ve. Yo no sabía, pensé que para cada línea se hacía, digamos, un cálculo de la... Pero no, evidentemente ya es Después cuando... más mecánico, digamos. Para cada línea se hace un cálculo, sí. Sí. No, para un proyecto bárbaro, pero digo en el día a día una temperatura. No. Después cuando para las compactas también, para tirar el portante, poníamos un dinamómetro, porque nos habían dicho cierta cantidad de kilos. Pero cuando le poníamos esos kilos a la rienda portante, ¿sabés cómo quedaban las columnas todas marcadas? Se marcaban todas, así que le teníamos que dar un poco menos. Ajá. Estaban calculadas y todas las columnas, pero se marcaban todas. Mirá. Lo que pasa es que en la otra precisás un montón de kilos, casi que no tiene flecha, ese es el tema. Quedan rectos, quedan los cables. Bueno, bueno, acá lo que se hace, no es que se supone, sino que se arranca con un estado. Fíjense que hay dos tiros. Esto es una ecuación con varias incógnitas. Entonces, se arranca con un estado, de esos estados que veíamos anteriormente, ¿sí? Se arranca con el estado 5 de la temperatura media, y de ahí empiezan a calcular todos los tiros y todas las tensiones, digamos. Si uno calcula el tiro, la tensión es el tiro sobre la sección, ¿sí? Kilogramos sobre centímetros cuadrados o decanewton sobre milímetros cuadrados, ¿sí? Para hablar un poco más específico. Iván, de esto después vamos a hacer un ejemplo, algo para... No. Cálculo de estructura, eso no, lo que le voy a mostrar es algunas cuestiones a tener en cuenta. ¿Sí? Porque se puede calcular el tiro y eso. Esto no termina en otra cosa que un Excel. Cargar esto y sale automático. La cuestión es que lo tengan presente. Después del cálculo de estructura vamos a ver que hay otro método para ver si no se tiene que volcar la estructura cuando ustedes la tensan. Bueno, no se tiene que partir, obviamente. Bueno, para el vuelco y el tema del terreno hay un método que se llama el método de Sulberger, que es el que usamos nosotros acá porque los terrenos nuestros son rígidos. Cuando el terreno no es muy rígido o la tensión admisible del terreno es débil, ya se usa otro método, ¿sí? Pero bueno, se los puedo mostrar en otra ocasión. Cuando veamos por ahí distribución en media, por ahí lo podemos ver. Acá en Pico también te da con que no es suave, digamos, el terreno. O sea, Sí. No me acuerdo bien cuál es el valor límite. Parece que son 5 kilogramos por centímetro cuadrado. La tensión admisible del terreno. A partir de más chico que eso, no se puede utilizar Sulberger, y más grande sí. No me acuerdo bien el valor límite. Después, bueno, todo depende de qué tipo de obra. Si ustedes están haciendo una obra en su localidad, no se van a poner a analizar el terreno. Hay obras que lo requieren, que sea un estudio de suelo que se haga para ver la tensión admisible del terreno, la resistividad, bueno, varias cositas. Y sobre todo por ahí cuando se hacen los edificios, ese estudio se hace sí o sí. Bueno, ahí por un tema estructural. Bueno. hay datos igual, hay datos medio así
como decirte, medio por tabla o no, también dependiendo de la zona. Medio como que está ya Y tabulado, ¿no? No sí, sale o la sea, palabra. los terrenos, bueno, sí, están más o menos, después yo se lo voy a mostrar. Eh, Depende de si el terreno es arcilloso, si es arenoso. Si ustedes van a poner un poste en un terreno que está inundable, ese es un terreno blandito, digamos, podríamos decir, ¿no? Entonces ahí a considerar son otras cuestiones. Pero igual para baja tensión no hay tanto problema, me parece, No, ¿no? Porque no, las tensiones no son tan altas las que se le da a los cables y la claro, altura es baja también. Eso es media tensión, sí. exactamente. ¿Sí? Y de todas maneras el cálculo es el mismo. Ya la distribución también de los cables es distinta. Sí, pero el cálculo mecánico es el mismo. Después, bueno, hay que tener en Sí, cuenta. no, o sea, me refería más que nada por el tema de que, comparándolo con el preensamblado, ¿no es cierto? O sea, entre preensamblado, hablando de baja en preensamblado, no en convencional, porque Sí, convencional es lo mismo. Hay un libro que hace cálculo por catenarias, creo que se llama, que plantea las hipótesis para hacer el cálculo. No recuerdo, si a alguno le interesa se lo busco, después se lo paso. pero bueno, por catenaria es más complicado todavía que hacerlo por este método. Este método vale siempre y cuando, si tenemos dos estructuras, estén medianamente alineadas, o sea, la flecha esté medianamente en el centro. ¿No? Si tuviéramos esta diferencia, por ejemplo, en una montaña, ¿no? Ahí tenemos que hacer un cálculo por catenario. ¿Sí? Porque la flecha no está mal en el centro, ahora la flecha máxima va a estar por acá. ¿Me entiende? Está bien. Bueno, después depende del tipo de conductor, ¿sí? La tensión que utilicemos, si es aleación de aluminio, si es cobre, el estado, la tensión máxima, ¿sí? Y dónde está emplazada la línea, si es rural, urbana, si es un cruce de ruta, si es un cruce ferroviario. Bueno, yo acá soportes, vamos a diferenciarlo. ¿Qué es un soporte sostén? ¿Qué es un soporte sostén? Es el que soporta el peso del cable. Claro, es solamente soporta el peso del cable, exactamente. Un sostén angular, ¿qué sería? Es el de alineación y desvío. O sea, no es el mismo el ángulo de entrada que de salida del conductor. Claro, pero, esa alineación no puede ser desalineación, no puede ser brusca, ¿no? ¿Sí? Y hasta un determinado ángulo. Si viene el cable ahí, ¿no? A ver, me anda mal el mouse. Tendríamos que tener una desalineación con un ángulo chiquitito, digamos. ¿Sí? O ahí, chiquitito hablando de necio. El de Ochava. ¿Mm? El de Ochava, no sé si cumple. No, más chiquito ¿Sí? todavía, porque en las ochavas se retiene. El de Ochava estamos hablando de un ángulo, Yo tengo un manual ahí de preensamblado, después lo voy a buscar a ver. 45 grados casi le echaba. sí, no sé. El de Ochava generalmente es una Se retención. hace, se hace, ¿eh? Algunos lo hacen. Sí, sí. Bueno, soporte retención en tramos rectos, R, que es una retención en tramos rectos, dice. Está destinado a retener los conductores en forma bilateral en puntos intermedios de tramos rectos de una línea, con o sin cambio de sección de cable o conductor. ¿Qué sería? Cortamos el cable, ponemos un poste y seguimos con otro cable. Puede ser la misma sección y hacemos un empalme ahí. ¿Sí? O puede ser el mismo cable y retenemos. ¿Sí? El sostén, el cable pasaría al ladito. ¿Sí? Solamente lo sostiene. Bien. Soporte retención angular. ¿Cuál sería una retención angular en este caso? De los que hemos hablado.
La ochava, La podría decir. ochava, ¿En la chava? ¿Sí? Retiene y cambia de ángulo. ¿Cuál es la diferencia entre retención angular, y la de retención? En la forma que va a tirar. Claro, O acá hay sea, una el cálculo de la columna. la fuerza que va a hacer. En Acá uno hay una- te anulan la fuerza y en el otro estás haciendo fuerza en un sentido. Exactamente. Obviamente que después esto cuando se calcula con distintas hipótesis de cálculo, en donde se supone si se corta uno de los conductores o dos de los conductores, queda sometida con 2/3 de la tensión. O sea, hablando de una línea de media tensión, por ejemplo, ¿no? Tenemos la cruceta, un poste, y tiramos con los 3 cables. Bueno, hay una de las hipótesis, si se cortan 2 cables, ¿qué pasa? Este queda anulado y queda tirando de este lado con dos. Bueno, hay que calcularla con 2/3 del tiro de máximo. Bueno, son hipótesis de cálculo para cada situación o cada columna que tengamos, cada soporte. ¿Sí? Obviamente que acá hay una componente de tiro. ¿Sí? Si uno tiene un tiro así y otro tiro así, si sumamos estas dos flechitas, no sé, nos va a dar una componente para acá, ¿no? Si ustedes Sí, sí. le tuvieran que poner una rienda a esta columna, ¿dónde pondrían la rienda? Opuesta al. Alineada hacia al- resultante, hacia el otro Alineada. lado. Opuesta a la resultante. Exactamente, para acá, ¿no? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que a veces no te lo permite la edificación o lo que sea. Sí, exacto. Bueno, Es entonces, fácil, lo poner en la calle. ¿por qué se le pone una rienda? Porque no le da la columna. ¿Por qué motivo puede ser? Para Por compensarla. el vuelco de la columna, Para para que que no no se vuelque. se vuelque, o sea, no le da el terreno. ¿Sí? Bueno, otra forma, si no podemos poner rienda, le hacemos una base, ¿no? Una fundación. Bueno, Cruzada. En ese caso va cuadrada ahí. No es. puede ser Explíquese. la que quieras. Dependiendo del tipo de la geometría de la fundación, es la fórmula que se usa para el cálculo de esa fundación. Que por el Claro, nombre. pues no sería, no tendría que ser un triángulo ahí. En ¿Por forma qué? trapezoidal. En forma romboidal. Para Sí. que quede tirando, o sea, que para que queden las aristas más largas para el lado que tira. Como hiciste la otra vez, que yo te decía que acá las bases las hacen cuadradas todas y tendrían que ser al revés, para que quede la mayor superficie. Rombo, tendría que ser un rombo. Romboidal. Yo Romboidal. tengo esta columna. Vamos a suponer con una cruceta. 3 cables. ¿No puedo usar la pared del vecino, el de la chava? Tengo una base. ¿Cómo la hacen a la base? Así, ¿no? El tiro está para allá. Los 3 cables. Yo decía el de los chavas, Yo decía el de los chavas, no decía Pero el de así los ocupa mucho lugar en la vereda. Ah, bueno, esto así tiene un cálculo. ¿Sí? ¿Por qué tiene 1 metro? ¿O por qué tiene 1,20 m? ¿O por qué tiene 1,40 m? ¿Por qué tiene 1,40 m de profundidad? Eso se calcula por el método de Surberg. Si esta base o esta fundación, alguien la quiere decir, bueno, no, yo no quiero de esta forma, la quiero redondita, se calcula también, lo mismo. ¿Sí? Tranquilamente. Tendría que darle más diámetro. Y hay que ver la fórmula. Más o menos, depende de cómo Bueno, le des. generalmente se usa esta porque es la que más ahorra material. Después, acá en una ochava, ¿qué hacen? Se hacen estas. Las bases generalmente son circulares, ¿o no? ¿Y por qué se pone así? La superficie. Más superficie de contacto. Claro, fíjense que acá tiene toda esta superficie y todo esto, o sea, todo esto se sumaría. Si nosotros la pondríamos alineada, el cuadradito ahí, así, pongamos que esto fuera un cuadrado, ahí, y tiramos para allá, tenemos menos superficie de contacto, ¿sí? O sea, posiblemente fue calculada de esta forma
y se construyó de esta forma. Es probable que no se caiga porque hay un montón de coeficientes de seguridad atrás de esto, pero está mal. Digo. Generalmente en los planos está cómo va la base, cómo va orientada. Sí, puede que después esta forma en la vía pública haya problemas de ubicarla, ¿no? Porque hay interferencia con otra. Y pasa el gas, pasa el agua. La vereda dice que está de 4,5, pero en realidad es de 3. Claro, un montón de cositas. La columna. Entonces es un lío. Exacto. Entonces lo que se puede hacer ahí es irse más abajo. ¿Sí? Bueno, el objetivo de esta base, es que no se vuelque el poste, el soporte. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Qué le pones un poste más largo y lo enterrás más? Claro, exactamente, si se puede. Bueno, el soporte terminal, ¿quién va a ser el soporte terminal? Este que estamos dibujando acá, ¿no? La cabeza de línea. La cabeza, exactamente. Tenemos el soporte y termina ahí, ¿sí? O sea, tiene todo el tiro del cable para allá. Bien. Además de todo el tiro del cable, ¿qué más? ¿Qué otras solicitaciones tiene? La del viento para el costado y... Claro, porque este conductor también lo está tirando, si considerábamos el viento, esto tiene una componente de tiro, ¿sí? Que será ahí. Y la del peso también. Y la del peso también. La del peso va por otro lado, porque no es para el vuelco, sino es para que no se hunda el poste. Si no es lo mismo que este sostén tire un conductor que además tenga una subestación arriba colgada y un montón de cosas, ¿sí? Bueno, soporte sostén terminal, ¿qué hará este? Es sostén y es terminal. ¿El de final de línea? Es un final de línea, ¿sí? Y además, supongamos que viene otro cable acá, que lo sostiene, ¿sí? Soporte retención y terminal, parecido a este. Es un terminal y es una retención. Sostén, sostén. ¿Cómo sería sostén? Cuando se crucen. No, para una doble terna, ponele. ¿El ensamblado? No, o cruzado, que se crucen, cruzan pero las sí. líneas. No, doble terna. O sea, debo decir esto, así. O dos, uno abajo del otro, mirándolo de. No, uno que de un lado y otro del otro del poste. Así como este. Claro. No, esto es un sostén. Fíjense que dice dos líneas que se cruzan. Entonces sería. Una la sostiene así y la otra la sostiene así. ¿Dónde se podría pasar esto? En una esquina. En una esquina. Siempre y cuando se pueda poner el poste, ¿no? Queda la columna en la esquina. Una esquina sin ochava. La esquina sin ochava. Sí, exacto. Bueno, y sostén, retención. ¿Cuál sería sostén, retención? La retención dijimos que corta y un sostén que sostenga ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, todas estas estructuras, de acuerdo se utilicen cómo sea la línea que se esté calculando, hay hipótesis de cálculo. ¿Sí? Y cuál sea la más desfavorable es la que se va a tomar. ¿Sí? Se calculan todas. Hipótesis, se llaman hipótesis ordinarias y hipótesis extraordinarias, ¿sí? De acuerdo a distintas solicitaciones. De acuerdo a lo que sea más desfavorable es lo que se calcula. Y hay en un proyecto hay que ponerlas a todas. ¿Sí?
Bueno, acá hay distintas hipótesis. Acá le llaman hipótesis A1, B1, C1, C2, E1, E2. Esto es un esquema. Fíjense, un soporte sostén, ¿cómo se va a calcular? La hipótesis de cálculo. Y el viento, la condición más desfavorable, que es perpendicularmente al conductor. Exactamente, es cuando el viento le haga fuerza al conductor y lo quiera volcar al sostén. ¿Sí? Miremos un terminal. Fíjense, soporte terminal. ¿Cómo lo calculamos? Hay que hacer dos hipótesis. Una, con el tiro, ¿sí? El tiro máximo y el viento promedio. Otra con el viento máximo y el tiro medio, digamos. ¿Sí? Después, a ver, ¿qué otra tenemos? Acá tenemos una retención, fíjense. La retención la calculamos como si fuera un sostén, solamente con el viento, una hipótesis. La otra hipótesis, el viento sobre la estructura y un tercio del tiro máximo. Y deben quedar algunas hipótesis más que no las puse. Pero bueno, esto está todo en la norma y está todo explicado, digamos, qué es cada una de esas hipótesis. ¿Sí? Yo lo que quería es que vean cuál es ¿de dónde sale que una estructura tenga que tener una base de 1,20 o de 1 metro o de 1,40 o de 1,60? ¿Sí? ¿Y de qué depende, no? Fíjense, un sostén, ¿por qué no le ponemos base a un sostén? Generalmente, ¿no? No hace fuerza de tracción, no se va a volcar la columna. Entonces, la solicitación que tiene es del viento Y nada sobre más. el conductor y bueno, y sobre el poste. ¿Sí? Cambio de retención, por lo general, sí. Y en la retención tenemos viento sobre los conductores, viento sobre el poste, el tiro, ¿sí? Sobre todo lo que está arriba. Sí, Bueno, por ahí dentro de la ciudad, la del viento es casi más despreciable que en el medio del campo. sí, no es tan despreciable. Miren el coeficiente. Es el 70 en el campo es el 1 y en una ciudad el 72%. ¿Sí? La presión. O sea, ¿de dónde sale esto? ¿Sí? Bien. O sea, yo tengo que dimensionar el 72% para una línea urbana, considero el viento, digamos. El viento. ¿Sí? Después, bueno, depende de la estructura y todas esas cosas. Después ven en las zonas rurales cómo quedan todas las columnas de media tensión inclinadas para el lado del viento. Sí, bueno, depende de la altura también, donde esté ubicado. Hay otras cositas que hay que tener en cuenta. Inclinadas y en el suelo también. ¿Sabés para dónde está el viento dominante? Eso no está escrito, pero es a tener en cuenta. No es lo mismo que una línea esté ubicada, no sé, de norte a sur, que perpendicular al norte y al sur, ¿no? Por los vientos que tenemos nosotros acá. ¿Sí? Eso no está escrito, pero sí es a tener en cuenta. Sí, porque acá, digamos, los vientos más fuertes siempre los tenés de un solo sector. Es raro que te vengan vientos fuertes de otro sector. Claro. Bueno, soportes, tipo de soporte, bueno, de acuerdo al material, soportes de madera dura o semidura, deben ser tratados con sustancias aptas para preservarlos de la putrefacción, aprobadas por la autoridad competente. Bueno. Los diámetros de la cima, requisitos sobre sus defectos y cargas mecánicas mínimas admisibles, se corresponden con lo indicado a la
IRAM, ¿sí? Tienen que tener una normalizada. Coeficiente de seguridad a utilizar. ¿Qué es un coeficiente de seguridad? ¿Qué opinan? Y es un valor que le agregás para darle más seguridad, es decir, un poquito más, un porcentaje más de Es como un sobredimensionamiento a lo que vos estás calculando. Con Exacto. eso te garantizás que cubra. Fíjense. Bueno, acá dice, depende bueno, si fuera un sostén, para los sostenes alineados, de función única y en condiciones de carga última por viento máximo, se utiliza 1,5. 2 para las demás funciones, ¿sí? Y 2,2 para todas las funciones en condiciones de carga última por sobrecarga combinada con el hielo y viento. Supongamos que sea una retención terminal, un terminal, soporte terminal. Yo calculo todos los tiros y el soporte tiene que soportar 2 veces, o sea, no se tiene que romper 2 veces más de lo que está calculado. ¿Sí? Supongamos, no sé, 900, una rotura de 900 dK-Newton, el soporte tendrá que aguantar 1800 dK-Newton antes de romperse. ¿Sí? Para madera, estamos hablando. ¿Sí? Para las demás funciones, si es un sostén, ya nos admiten un coeficiente de seguridad más chiquito. ¿Bien? ¿El valor de rotura qué es entonces? Es un valor, no es realmente hasta que se rompe, sino que es un valor límite, digamos, hasta donde podemos hacer trabajar la columna. No Donde quiere se decir rompe la que si columna. si lo llevamos hasta ahí se rompe. Sí. Sí. Claro, porque te entendí que si es 900 la rotura, podemos tirar 1200, 1800. ¿Cómo sería entonces? es tres veces porque es por 3 conductores, por eso le ponen. No, supongamos que tenemos un poste. ¿Sí? Una columna, un soporte. 3 conductores, dibujo 3. El tiro de uno es 300 kilogramos. ¿Sí? ¿A cuánto estará solicitada este poste? Por 3. 900. A 900. ¿Sí? Sí, ¿Cuánto pero tendrá hay que que ser? poner uno de 1800. Exactamente. ¿Sí? Ahora entendí. No, Bien. entendí que el valor era 1800 y que le ponías. O sea, lo entendí al revés. Está bien. Exactamente. ¿Sí? Obviamente que acá falta considerar el viento, un montón de cosas, pero supongamos que la solicitación sea 900 kilogramos, la rotura de este poste tendrá que ser 1800. ¿Sí? Y bueno, y acá dice para cruces de vía, rutas nacionales, autopistas, terrenos agresivos a elementos ferrosos, se podrán emplear soportes de madera afectados por un coeficiente de seguridad 3, ¿sí? Para cargas normales. Bien. Soportes de hormigón, el coeficiente de seguridad para el cálculo de los soportes es igual a 2 para la última carga de estado de corresponde. ¿Sí? Soportes tubulares de acero, 1,5. Bien. Nota, el coeficiente de seguridad es válido en la medida que con cargas normales a temperatura media no se alcance la carga de fisuración y no se supere el 3% de la altura libre del poste como flecha en la cima del mismo. ¿Sí? Bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Acá con las inundaciones habían aparecido unas columnas que eran de fibra de vidrio. Un tubo de fibra de vidrio. Sí, pueden usarse. Que eran más livianas para poder transportarlas en bote, básicamente. Sí. No sé cuál será la rotura de esas. No. En la ruta 5, ahora no me acuerdo por dónde, ya en provincia de Buenos Aires, hay una línea de media tensión que cada tanto tiene esas de fibra de vidrio, vi varias veces ahí. Una línea nueva que estaban haciendo. Bueno, empotramiento. ¿Qué es el empotramiento de un soporte? Ya sea de hormigón o madera. ¿Cuánto lo entierro? Enterrado directamente, ¿no?
O Bien. cuánto enterramos una base también, eso le llamamos Sí. empotramiento. ¿Cuánto lo entierra? Bueno, cuando van directamente empotrados, ¿cuánto es lo mínimo que hay que empotrar? Un soporte. Yo tengo el poste. ¿Cuánto es el pozo mínimo que le hago? 10%. Si está directamente enterrado, sin base. Y Y eso nosotros debe depender del largo del 1,20 poste. en baja. Bueno, ¿de qué depende? Un tercio. Es el 10% más 0,6 metros. Eso es lo mínimo. ¿Sí? El 10%, como dijeron, más 0,6. Eso como mínimo. ¿Sí? El empotramiento mínimo. Cuando va directamente enterrado, ya sea de hormigón o de madera. O sea, un poste de 10 metros, de 9 metros. ¿Cuánto lo tendríamos que enterrar? 1,5. 1,5 metros. 1,5 metros. Exactamente. 9 sobre 10, 0,9 más 0,6, 1 metro. Se deberá verificar que el coeficiente de seguridad al vuelco, relación entre los momentos estabilizantes mínimos y el momento máximo de vuelco, sea mayor o igual a 1,5. Bueno, esto después, si acá tenemos un cable que tira, esto va a tender a volcarse para allá, ¿no? Bueno, hay que verificar que ese mínimo, de acuerdo al vuelco y cuánto se aguante la tierra, no es lo mismo que esto esté enterrado en un suelo arenoso, que en un suelo arcilloso, que haya piedra, ¿sí? El momento al vuelco, o sea, el momento al vuelco y el momento que estabiliza ese vuelco, el contrario, la relación tiene que ser mayor a 1,5. ¿Sí? Bueno, ¿qué dice acá? Dice que cuando el terreno es débil, digamos, se puede usar el suelo cemento, mezcla de relación 5:1 de tierra disgregada sin piedra y cemento sin agregado de agua. ¿Sí? ¿Alguna vez han usado eso? Sí, sí. Acá lo usan los chicos. Sí. Es una falsa base. Fundaciones. Bueno, las fundaciones serán normalmente hormigón simple. Cuando las tensiones de tracción superen los límites admisibles, se utilizarán funciones de hormigón. Y, o sea, cuando no podamos enterrarlo, se supere esto, no nos queda otra que o venimos más abajo. Si venimos más abajo, hay que ver que se puede hacer un pozo más abajo. ¿Sí? Tampoco vamos a hacer un pozo de 5 metros, ¿no? O le Va a salir hacemos, caro el poste. claro, y la mano de obra Y la columna, si y son la columna, columnas. todo, claro. Entonces se hace una base. ¿Sí? Ahí, pongamos que esa sea la base. Y el poste ahí. Bueno, con lo que respecta a las dimensiones de la fundación de hormigón, se deberá tener en cuenta lo siguiente. Fíjense ahora, el empotramiento mínimo del soporte, ya sea de hormigón o metálico, dentro de la base será el 10%. Ahora se nos elimina el 0,6 este. Como mínimo, estoy hablando. Como mínimo. En caso de fundaciones sobresalientes del terreno, adecuar la pendiente de la cara superior para evitar la acumulación de agua. El espesor de las paredes de fundación será mínimo de 0,5 metros, no considerándose como espesor útil el sello de hormigón que se introduce en el poste de la fundación. ¿Qué es eso? Es esto, que al menos esta cara, todas las caras al huequito donde va el poste, tienen que tener como mínimo 0,15. ¿Sí? El espesor del fondo deberá ser suficiente para asegurar su resistencia al efecto de punzamiento del poste sobre el mismo. O sea, acá en el fondo no es que el poste toca en el suelo, sino que se hace arriba. ¿Sí? Una capita de hormigón. Generalmente de unos 20 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, si yo lo miro de arriba, veo
esto, el agujerito, si esto está todo sellado con hormigón, el agujerito también está sellado con hormigón. ¿Sí? Y bueno, fíjense, acá dice, el dimensionamiento de las fundaciones para terrenos blandos o de muy baja presión admisible, menor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, deben ser calculados por el método de Poole, que se prevé fundaciones con zapata o platea y con fuste superior para el empotramiento de la estructura. ¿Sí? Eso es el fuste. No me acordaba la palabra. Se llamaba lo que va acá abajo. En tanto, para el terreno rígido, tal dimensionamiento se realizará por el método de Sulberg. No me acordaba, era mayor a 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Sí? Esa es la presión del terreno. ¿Qué quiere decir? Que la presión admisible del terreno sea 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Qué opinan? Que por arriba de esa presión se deforma. Sí, se perfora, digamos, podríamos decir, ¿no? Se deforma, sí. Se hunde la columna. ¿Mm? Un médano, por ejemplo. Sí, ¿y dónde se mide eso? Porque no es lo mismo. Yo tengo el terreno, Una vez que abrís la base, no es lo mismo medirlo acá arriba que medirlo acá abajo, ¿no? Y no, depende, sí. ahí pasó, en Toay pasó, cuando se estaba haciendo la línea de 33 nueva, ya abrieron las bases y cuando fueron a medir no daba, hicieron estudio de suelo y nada, sé que tuvieron que hacer unas bases para poste A gigante, tenían como 3 metros por 3 metros y le hicieron toda una armadura de malla cima y todo para las bases esas. Ajá. Hay un búnker acá abajo de cada columna ahí. Bueno, esto se mide a 2 metros de profundidad, ¿sí? Esa presión. Y después se extrapola, digamos, a donde esté presionando, digamos. ¿Sí? Si uno lo mide a 2 metros, se mide a 2 metros y después se ve a dónde se esté presionando, si a 2 metros o a menos o a más. Bueno, riendas. Tema de riendas, podrán ser construidas de acero galvanizado, Irán 722, o varillas semirrígidas de material sintético reforzado. El coeficiente de seguridad, 2, ¿sí? Para la rienda. Estarán ancladas al terreno mediante método apropiado, un muerto de hormigón o de madera dura, o anclaje de fijación helicoidal o expansión u otro. Esto se calcula también, el muerto, todas esas cositas. Esto ya el anclaje de fijación helicoidal no sé cómo se calcula, pero el muerto sí. ¿Saben lo que es el muerto, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, tenemos la Ese- columna. Chaboc. Le No, no, ganamos, no. le ganamos el domingo. Un hinchaboca. Un hinchaboca tirado ahí abajo, atado, haciendo fuerza. Ese de fijación helicoidal se hacía en varios lados donde cuando hubo inundaciones, se Ajá. colocaba donde había mucho barro, porque eso lo va girando y se va, es un tirabuzón, como si fuera un Sí. sinfín de chimango. Yo lo he visto en una estructura de paneles solares que fijaban la estructura a eso. Una fortuna. Bueno, se dieron cuenta Acá, que lavándolo nomás, listo, ya no se volaba. acá aparecieron unas bases así helicoidales para las lagunas que son es como una especie de soporte para la columna con la parte helicoidal por debajo de la columna. Entonces vas enterrando eso en el barro, agua, lo que sea, y montás el poste sobre eso para que no quede, digamos, tan expuesto al agua. Pero bueno, de todas maneras queda siempre igual expuesto. Ajá. Y en vez de hacer un pozo para enterrar el poste dentro de un barrial, ponele, o un terreno barroso, de pasaje, ¿no? Por supuesto, no de Sí. final de línea. Lo enterrás haciendo tirabuzón y se entierra solo, digamos, queda ese fierro ahí y después encastras la punta del poste. Ah, mira.
No, Sí, no, acá, no. acá trajeron No, no, en el barrio Butaló también de eso. no se usaron mucho, solamente en época de inundaciones y quedaron ahí, no sé, 10 de esas. Mira, ¿y de qué material son? Todo galvanizado, De galvanizado. contra bruto, todo bruto. O Claro. sea, es un fierro redondo, más o menos de tener, no sé, 2 centímetros de diámetro macizo y las alas deben de tener unos 10 centímetros cada. El ala, digamos, del tirabuzón, de lo que sería Ujú. el sinfín, como si fuese el sinfín de un chimango, 10 centímetros de ala debe tener una cosa así. Mira. ¿Y eso con alguna máquina en especial lo En meten teoría ahí? se mete cruzando una barreta. ¿Y a mano? Lo que pasa es que, sí, a mano, porque no tenés. Y lo que pasa es que imagínate que estás en el medio del barrial, no hay muchas opciones. O sea, Claro, sí. Sí. no tenés muchas opciones de poder, ni siquiera te puedes meter con el camión en donde se puede poner eso. Entonces, medio como que estás bastante limitadito, todo a mano. Eso. Mira. Bueno, y obviamente la rienda acá tendrá que tener un aislador, ¿no? Que es lo que vimos el otro día. ¿Sí? El salto de chispa se le dice, ¿no? ¿A qué cosa? Al aislador que está ahí en la rienda, ¿no dice salto de chispa? ¿A este aislador? Sí, No, no, ni idea cómo se lo conoce vulgarmente. Yo lo conocía como huevito. Es el que vimos la clase pasada, no me acuerdo la IRAM, pero aislador de rienda se llama. No sé, salto de chispa. Puede ser, ¿eh? sí, tiene agujero, Tiene o sea, están ¿cómo es? Perpendiculares los agujeros y uno agarra de arriba, el otro agarra de abajo. Sí, sí, sí. MN16, no, o no es. No, 16 no. No me acuerdo el número. No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, líneas aéreas tendidas sobre la postación, alturas y distancias de las líneas. ¿Sí? Los cables conductores de las líneas aéreas tendidas, íntegros cargados uniformemente, y las hipótesis del estado 1 deben mantener en el vano una altura h mínima sobre la rasante considerada. Bueno, esta altura mínima, ¿dónde se calcula? Yo tengo En el punto más bajo del vano. Claro, un en más el abajo. medio del vano sería, si Exact- es el terreno plano. Exactamente, ¿sí? Bueno, este es el que nos va a definir la altura de los soportes. Si La el altura terreno mínima. sube, hay que levantar todo. Si el terreno, obviamente. Si imaginamos que estamos calculando para un cruce de vía. Acá tenemos justamente la vía, es así. Una cosa así, ¿no? Exagerando. Y la flecha está justo ahí, si está en el medio, bueno, hay que levantarlo de tal manera que acá nos quede la altura mínima que nos digan, nos pidan. ¿Sí? Suponiendo eso. ¿Sí? Supongamos que el terreno es llano. Bueno, la altura mínima va a venir, depende de dónde esté ubicado, ¿sí? Y de acuerdo a la flecha que nosotros tengamos, nos va a dar la altura mínima del poste. ¿Sí? ¿Y de qué va a depender también? La altura mínima del empotramiento, bueno, un montón de cositas. Del poste. ¿Sí? Acá estamos estudiando la altura mínima del conductor. ¿Sí? Que tiene que tener. Esta. Supongamos. Bueno, dice, sobre terreno libre, calles distritales o comunales, 5 metros. ¿Sí? Sobre avenidas y rutas nacionales y provinciales, 6 metros. Yo no sé si la nueva normativa lo ha subido estos valores o no. La verdad que desconozco. Bajado seguro que no, pero puede que los haya subido, ¿sí? No sé. Bueno, depende de lo que estemos considerando, es la altura mínima que debe tener nuestro conductor de baja tensión, ¿eh? Estamos hablando en baja tensión. En media tensión tenemos otras alturas. ¿Sí? Y de acuerdo si es lo mismo, si es rural o si es... bueno, acá también tenemos la parte
urbana. Pero bueno, si hay un cruce de calle, si hay un cruce de ruta, si hay un cruce de vía, depende de las alturas. Bien. Los cables preensamblados tendidos sobre postación emplazada pegada a la línea de edificación deben cumplir con altura mínima a la vereda o paso peatonal sin tránsito vehicular de 3,5 metros. ¿Sí? En la vía o espacio público, las alturas mínimas indicadas corresponden al servicio desarrollado a nivel inferior. Ahí lo que compartí, el de la capacitación de AEA, Sí. de reconversión a las líneas de media tensión compacta, dice 6,6 metros la de baja. 6,6, pero claro, acá Hay está. un grafiquito ahí, 7,8 la de 33. Fíjense, ¿por qué? Porque hay coexistencia, hay otras líneas. Si estuviera sola la línea, sola, esto es válido. Como no está sola, hay otras líneas que coexisten, tenemos que irnos a 6,6 para baja tensión. 5,6 sobre el terreno libre, lo mismo, se le suman esos 0,6. ¿Sí? En general, 0,6 metros mayor de las demás alturas indicadas anteriormente. ¿Sí? Eso es lo que vos decías, Sergio. Bueno, distancias. Respecto a las fachadas, un muro sin aberturas y acceso 0,2 metros. Encima de las puertas y ventanas 0,4. Por debajo 0,95 metros. Lateralmente, desde puertas o ventanas que se puedan abrir, balcones, escaleras, peldaños, salidas de incendios o similares, no debe ser accesible en forma normal o deliberada, sin el auxilio de medios especiales. Rige también para retenciones sobre fachadas o muros. ¿Sí? Por ahí esto pasa cuando le meten otra planta a una casa o algo, digamos. ¿Sí? Nosotros tenemos la línea que venía rebelde bonita ahí y nos meten un balcón. Y que esto nos queda ahí para agarrarlo, ¿no? Pueden colgar la ropa ahí. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? ¿Qué hay que hacer con ese cable? Levantarlo. Levantarlo. O correrlo. Retener o correrlo, qué sé yo. Sacarlo más a la calle. Ver qué se puede hacer. Sí, pero no tiene que estar. Es un sentido común también, ¿no? No vamos a dejarle el cable ahí para que lo usen de tender. Cruce con líneas de igual o mayor tensión nominal. ¿Y quién paga acá? Si, no sé, nosotros teníamos una casita y venía re bien el cable ahí y después le metieron algo arriba. ¿Quién paga el corrimiento? Sí. El frentista. El frentista. Claro. Como corresponde. En realidad, si lo hace todo con planito y presenta todo, creo que no lo dejan construir en la medianera, tiene que meterse para adentro no sé cuántos metros. Tiene que cumplir lo que dice la EA respecto de la distancia sobre los cables. O sea, la distancia la tiene que tomar el vecino de respecto a cómo está el cable, no el cable respecto a cómo está la construcción. Exacto. Lo que pasa es que es todo un montón de cosas. Es quién te habilitó el loteo, cómo está siempre de acuerdo el cable está en regla también, porque eso ahí estaba en la regla también. Bueno, Claro. si llegan a venir a Victorica y ven lo que es la línea de 33, que llega hasta el API, cómo han construido sobre la línea, acá en el acceso al pueblo. Sí, lo mismo. Si vos te pones a medir, habría que ver si da la altura mínima y todo eso. Y las habilitaciones principales para construir también dos plantas y eso, si hay alguna restricción. Es el huevo, por eso te digo, es el huevo y la gallina. Es el huevo y la gallina quién está primero y cómo están las reglamentaciones con respecto al loteo o cómo están las reglamentaciones con respecto al FOS de ese terreno. Claro. Si municipalidad te aprueba que vos tenés que tener un retiro de 5 metros y de repente vos te fuiste hasta el frente y te pusiste un coso, y bueno, lo lamento, hermano. ¿Y si la municipalidad te lo aprobó? Si la municipalidad lo aprobó, ahí tenemos un litigio con la municipalidad.
en todo un tema, ¿no? Claro, pues si la municipalidad te aprueba, te modifica la ordenanza y te aprueba una construcción donde vos ya tenías algo existente, en realidad el responsable es municipalidad. Lo que pasa es que las cooperativas en general no se van a hacer cargo nunca de un corrimiento. Acá hay varios litigios de eso. Tenemos un montón. Y lamentablemente la cooperativa se agarra diciendo, o sea, lamentablemente no, sino que lo que se agarra la cooperativa es decir, mirá, hermano, yo ya estaba cuando vos quisiste poner eso, cuando yo lo puse, esto no estaba así, si vos lo querés modificar, y bueno, ponete con el corrimiento. Y acá hubo un accidente hace poco, con una línea de media, un albañil tocó con la regla, la línea de media, y se quemó. Y ahí el chino de la González. Y bueno, habían pedido la habilitación municipal para construir, y la municipalidad fue a inspeccionar y dijo que tenía que ir a la cooperativa. Cuando fue a la cooperativa le pidieron no sé cuánta plata para correr, y el chino mandó a construir directamente sin la habilitación municipal. Sí. Porque no pagó en la cooperativa y fue, y ahí tuvieron el accidente. Pero la municipalidad le pidió que tuviera la habilitación de la cooperativa para hacer eso. Pero Acá hay un ¿cómo? montón de horas, acá hay varias horas paradas con respecto a litigio por corrimiento. Sin ir más lejos, bueno, no sé si todos conocen Pico, pero cuando venís entrando por la calle 2 y la 2 y ruta, van a ver que hay un intento de armar un galpón y no, el tipo no quiere ceder con respecto a pagar el corrimiento de la línea de media y Municipalidad le habilitó la construcción hasta ahí y él, digamos, se agarra de eso, de que la Municipalidad le habilitó y Corpico le dice que no porque no va a pagar el corrimiento porque la línea es viejísima. Imagínate que es No, una pero antigua línea de las bombas. los problemas vienen porque la municipalidad en algún momento aprobó que la Claro. columna esté ahí y que vaya esa línea por ahí. Exacto, sí. Entonces, si después la municipalidad aprueba a un frentista hacer otra cosa sabiendo que la línea está ahí, pero bueno. O sea, la pelea. La cooperativa no dice, yo si querés te la cambio, pero te lo tengo que cobrar porque... Tal cual, gratis no labura nadie. Acá el tema es que, ya te digo, muchas veces los cambios de ordenanza con respecto a los FOS, los cambios de ordenanza cuando te cambian cuando vos de repente cambiás de cómo es el loteo, que sin ir más lejos, mi casa en particular, cuando yo inicié, esto era sección quinta, yo tenía que tener retiro de 5 metros de frente, 5 metros de laterales, 5 metros de fondo. Cambió a los 3 años, cambió el FOS porque cambió el loteo y ahora no hay más ni retiros ni frente ni retiros laterales. O sea que si de repente yo hubiera tenido una línea de media en el frente, el que viene al lado de mi casa se podría haber hecho la casa en línea municipal y Claro. podría haber quedado fuera de reglamento. O sea, ese es el tema. Que escriben con la mano y borran con el codo. Y ahí cagaste. Sí. Bueno, la cuestión que el que paga es el usuario. Bueno, altura y distancia, seguimos cruce con líneas de igual o mayor tensión. ¿Sí? Fíjense, cuando tenemos un cruce con una línea de media, 1,20 m, ¿sí? Mínimo de distancia, con la línea de baja tensión. ¿Sí? Ya una línea de alta, 3,10 m, como mínimo. ¿Sí? De acuerdo si es de 132, 220 o 500 kV. Bien. Siempre hay que respetar la altura mínima, ¿no? Siempre respetando la altura mínima que corresponda. Si es un cruce de calle o qué es lo que dónde se está emplazando. Este 1,20 m siempre es la separación vertical si supongamos que tenemos la línea de media arriba y por los mismos conductores, por los mismos soportes, viene la línea de baja. ¿Sí? Acá tenemos media tensión y acá tenemos baja tensión. ¿Sí? La diferencia, como mínimo, tiene que ser de 1,20 m. Bien.
¿Se respeta eso? ¿Qué dice? Más o menos. ¿Qué sé yo? Yo A veces no. cuando entré a trabajar en la cooperativa estaba en Conexiones y en la calle Palacio viene una línea de 33 y bueno, un día de viento, el cable de 33 se quiso unir al ensamblado y a una casa le hizo pedazo todo, pero bueno, ¿sabes? Salía fuego por todos lados. Oh, Y encima llega un ingeniero que había en ese momento y me dice, para cambiar la bajada, subite y cambia la bajada. Ni loco, me subo a cambiar la bajada, estaba a 40 centímetros, 30. una locura. Un desastre. En el hipódromo, acá en el hipódromo Santa Rosa también hay una línea media, y la línea, el preensamblado está ahí, no sé, 40 centímetros, 50, no está más. Sí, por ahí en un soporte que esté menos, pero en el medio del vano, cuando hay viento o hay mucha temperatura. Y al lado están las abejas, así que si te agarras las medias, te agarras las abejas. Pero bueno, claro, claro, el vano de media es generalmente más largo que el vano bajo, entonces acá se le pone una columnita, ¿no? Para sostener el cable ahí de baja. Vos lo que decís que acá se hace una flecha y tuki, ¿no? A nosotros nos tocó contra el Acá, alumbrado. acá en Macachina pasa la línea de 3 y de 33, ¿viste? Una arriba y una abajo. Y nada, mañana le voy a sacar fotos, se las voy a pasar. En los aisladores de la de 33, le pusieron como unos caños de gas, no sé qué tienen puestos en los aisladores. Nada, vos tendrías que ver, para levantar la línea le pusieron unos caños. Y entre sí, porque se tocaban, se ve, le pusieron los orgánicos, ¿viste? Los aisladores orgánicos unidos así. Están unidos. Mañana le voy a sacar foto y le voy a mandar al grupo. A ver. Una locura lo que hicieron. Una locura. Las cuelgas, usaron las cuelgas para separar los cables. Las Claro, cuelgas orgánicas. exacto. Le agregaron más peso. Vienen unos rulos para el Evite. Generalmente No, estos son las las retenciones orgánicas. cuando cruzan así, vienen unos para que no. Sí, y los otros también, los otros que vienen son los espirales que se ponen para que no se aplaudan. Uh-huh. Bueno, no sé qué hora es. 9:20. ¿Tienen clase hoy con Alexis? Sí, así es. Sí. Sí. Bueno, Sí, esto lo vamos. el cuarto dijo que se conectaba, ya debe estar. Bueno, entonces esto de la parte de puesta a tierra, esto lo vamos a ver más adelante. La otra clase. ¿Sí? Dejamos acá las distancias y después agarramos esta parte. Bueno, después les subo esto. Para mañana, para comentarles, mañana, si quieren yo me conecto un rato. La idea no es avanzar con la parte de PLC, sino le voy a plantear una actividad y que la puedan hacer para usar, digamos, las entradas, ¿sí? Y ver hasta la parte de temporización, ¿sí? Los temporizadores con retardo a la conexión y con retardo a la desconexión, ¿sí? Alguna actividad le planteo para que puedan usar eso. Así, bueno, vamos a ir avanzando un poquito más con eso. ¿Hay en la misma clase? Sí, yo se la subo mañana. Si quieren, si alguno avanzó algo y quieren ver tener alguna consulta o algo, lo podemos ver. Si está trabado o algo. Y les dejo la actividad para que laburen.
No, la pregunta que te iba a hacer yo era si hay posibilidad de hacer algo con reloj, o sea, que tenga reloj el PLC. Reloj calendario. Sí, tiene. Ah, bueno. Tiene horario de verano, horario, lo tengo que investigar un poquito más, pero sí tiene. Sí, sí. Bien. Iván, antes que te desconecte, te quiero hacer una consulta particular, que no es de la carrera. Bueno, diga. Yo, de mi parte, el resto. Listo, nos vemos.